es ingeniero comercial de profesión, un emprendedor en la práctica que fundó Algramo y tiempo después fundó Fracción y que busca bajar los costos de los medicamentos. Lo primero es muy interesante, porque yo lo veía en distintas partes de la capital, por ejemplo, como un lugar donde tú podías comprar a granel, es decir, prescindías del envase, había una enorme reducción del uso plástico principalmente. Y preparando esta conversación me entero que el origen de esta historia de Algramo tiene que ver con lo que se llama o se conoce como el impuesto a la pobreza. Conversamos a esta hora con el creador de Algramo, el creador también de Fracción, José Manuel Moller. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí hoy día. Oye, partamos por este concepto, ¿no? El de impuesto a la pobreza, que entiendo yo es el origen de toda esta historia. Sí, primero es un concepto un poco creado para poder explicar en términos simples el castigo por formato que existe hoy día en los productos de consumo masivo. En sencillo es la gente que compra en pequeños formatos paga mucho más por litro o kilo que las familias que compran en grandes formatos. Es bien obvio, pero ponerle el nombre hace que uno empiece a pensar distinto, decir, bueno, ¿por qué esto ocurre? Y nos dimos cuenta que eso ocurre principalmente por los envases desechables, que son lo más caro del producto. Entonces lo obvio sería decir, bueno, ¿por qué no eliminamos el envase de la ecuación y ofrecemos los productos a granel para que sean más asequibles? Y que sea la gente la que lo cargue en algún receptáculo, digamos. Exacto, en un envase reutilizable. Así tenemos un impacto social y medioambiental al mismo tiempo. Oye, pero es un match perfecto. Y entiendo que todo esto ocurrió cuando tú vivías con algunos amigos en una población en La Granja. Sí, en la comuna de La Granja mientras estaba estudiando en la universidad. ¿En qué estaba ahí en aquel entonces? Sí, en verdad, Algramo surge por algo bien doméstico. Yo no soy un fan de Steve Jobs, mi sueño no era ser emprendedor, no estoy en ese mundo. En realidad, estudiando en la universidad, nosotros éramos más bien críticos, como con este grupo de 4 amigos, de lo que se nos enseñaba en la universidad, que tenían como objetivo las universidades, las empresas, que es tradicionalmente generar ingresos para los dueños. Claro. Y parte de esa reflexión fue decir, bueno, vivamos desde otro lado, sin fan de ser ni voluntario ni ir a salvar como al mundo, sino que plantearnos desde otro lugar, incomodarnos un poco y estar desde otra vereda. Y eso iba a ser una experiencia de un semestre y nos quedamos finalmente hasta que terminamos la universidad, 1 año y medio. Wow. Y yo particularmente, por algo mega doméstico, estaba a cargo de comprar y de cocinar. Ah, ya, era tu pega, digamos. Sí, había que repartirse la pega. Sí. Y el que cocina no lava los platos, ese es el punto importante. Sí. Y como compraba, obviamente administraba las lucas, claro. Compraba en el almacén de barrio, como teníamos poca plata, compraba en formatos pequeños. 1/4 de litro de aceite, la botella chiquitita, el omo chiquitito en polvo, o sea, todos los productos en formatos muy pequeños. Y al cabo de un par de meses digo, oye, gasto mucho más de lo que gasta mi familia. Claro. Porque es una familia grande que compraban y tenían el poder adquisitivo, el privilegio de poder comprar en grandes formatos. Y traduje en sencillo cuánto yo pagaba por litro o por kilo, y pagaba en promedio un 50, un 60% más. 50, 60% más. No estoy hablando de viaje ni de joyas, estoy hablando de productos básicos. O sea, de que la primera gente necesidad, está digamos. Obligado a comprar, exactamente. Claro. Y esto no era ningún proyecto universitario, ni no era nada, era desde la curiosidad. Dije, bueno, ¿por qué esto ocurre? Y empecé a estudiar la cadena de distribución y me di cuenta que el envase puede explicar hasta, en esos formatos, sobre todo entre un 30 hasta un 50% del costo del producto. Era casi lo mismo. Y es bien absurdo porque estamos obligando a la gente que pague más por un producto desechable que muchas veces termina en microbasurales en las mismas poblaciones. No, una locura. Entonces, dicho así, es absurdo y obviamente hay que cambiarlo. Suena fácil, pero ahí parte un poco el propósito del Algramo. Es cómo eliminar este impuesto a la pobreza a través de envases desechables, teniendo este impacto social y medioambiental al mismo tiempo. ¿Cómo fue dar el primer paso, no? Porque una cosa es el diagnóstico, evidenciar el problema, y otra cosa es cambiar el eje y sobre todo los hábitos de la gente. Sí, o sea, hacerse cargo, porque yo creo que los diagnósticos hoy día estamos llenos de diagnósticos. Sí. Tenemos claro el problema y obviamente la solución era donde faltaba. Y ahí empecé en verdad desde la curiosidad y gané un par de concursos de emprendimiento con un PowerPoint, con una idea. Esto fue hace 10 años, más de 10 años en realidad cuando partí. Y el medio ambiente no era gran tema en ese momento, el impacto social era muy desde el mundo de las fundaciones, como que una empresa social todavía no estaba tanto ese concepto. Y parto con almaceneras, particularmente parto en Huechuraba, en la zona norte, en La Pincoya, con algunas almaceneras convenciéndolas de que me den un poco un espacio para probar un sistema de venta distinto. Y ahí fue clave un poco la recepción de ellas para ir aprendiendo. O sea, hoy día
yo tenía mucha teoría en mi cabeza, pero como hablamos un poco antes, la calle obviamente da toda la realidad, y entendiendo qué funciona, qué no funciona, cuáles son los incentivos. Y ahí partió una empresa que finalmente terminó siendo un negocio de distribución. Obviamente el Excel se veía mucho más sencillo. Piensa que yo me demoré, 6 años en que esto se pagase, que operara. Y todo eso lo hacía con una marca propia, o sea, con productos marca al gramo, en envase retornable. Y lo que pasa después del 2018, pasan dos cosas. El modelo de almacenes de barrio, como logra pagar sus costos, o sea, con lo que se llama el punto de equilibrio en una empresa, pero es atingente a lo que pasó hoy día. Fue en octubre del 2018 que el IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, anuncia que como planeta tenemos hasta el 2030 para frenar la crisis ambiental. ¿Por qué es importante hoy día? Porque hoy día había un anuncio también de cómo vamos con la crisis ambiental del IPCC. Y ahí me doy cuenta que el aporte que estamos haciendo era genial en términos de impactar los almacenes de barrio, en el país, etcétera. Pero el canal tradicional en Chile, que son los almacenes de barrio, debe tener un 20% del volumen de la venta. Y Chile como país produce el 0.25% de las emisiones del mundo. Entonces, puede ser muy interesante una conversación del sábado a la tarde, como pyme que se paga y genera empleo, fantástico, pero para mover la aguja en el mundo del packaging faltaba un paso totalmente distinto. Y ahí surge una segunda patita que tal vez la gente ya conoce un poco más, que tiene que ver con trabajar con grandes marcas. Empiezo a trabajar con las marcas más grandes de detergentes, con los supermercados más grandes. Hace poco lanzamos ahora con Coca-Cola, con bebida, que irónicamente eran mi enemigo. O sea, si uno ve mis primeras presentaciones, mi gran enemigo era el supermercado y las grandes marcas. Claro. Porque los culpaba a ellos, obviamente, de generar esta contaminación. Que hoy día ellos usan packaging desechable para generar esta contaminación. Pero si yo no era capaz de convencer a esa gran empresa, estamos fritos. ¿Y cómo lograste el giro? Partí primero con Unilever, que es quien hoy día vende la mayor cantidad de detergentes de Chile. Entonces, y particularmente del mundo, creo yo. Y llegué a hablar con ellos y les dije, mira, yo tengo este sistema que funciona de manera sustentable, pero tengo muy poco volumen. Y mi sueño es cambiar, no sé, para Unilever en la India, en Europa, en Estados Unidos, claro, a los grandes volúmenes, porque finalmente estamos todos en el mismo barco, en el mismo planeta. Y parto con un pequeño piloto con ellos y les demuestro un poco cómo funciona. Agregué una app, los envases hoy día tienen un chip para tener trazabilidad de calidad, por ejemplo, que es una variable súper importante, para contarle a la gente cuánto plástico ha evitado, para motivarlos también, darles descuentos. Y partí así pequeño, con Unilever acá en Chile, y fue avanzando poco a poco. Un poco partimos con ese portafolio de productos, probamos con alimento mascota, incluso con Purina, con Nestlé en un momento, convencimos al primer supermercado, a Walmart, a Líder acá. Partimos, de hecho ya lo estoy viviendo en Inglaterra porque partimos con una cadena alemana en Europa, y ahora hace poco estamos lanzando ya, yo creo, como la etapa más agresiva, por decirlo de alguna manera, en términos de impacto. ¿Por qué? Porque hoy día en el mundo del packaging, o cuando la gente se imagina que los envases desechables son un problema, no son todos igual de problemáticos unos que otros. En el tercer lugar, hoy día esto es como un ranking, en el tercer lugar están todos los productos de aseo hogar, detergente, lavalosa, limpiapisos, suavizante. El ranking de los más malos, digamos. Exacto. De los más peligrosos. Del mayor volumen, en realidad. O sea, y que todos son muy difíciles de reciclar. De los con mayor presencia, sí. Tiene que ver con higiene personal. Jabón, champú, bálsamo, que en Chile, y aquí aprovecho para pasar el dato, todavía no se pueden dispensar porque falta un cambio del decreto 239, que el gobierno se había comprometido obviamente a cambiar, y esperamos que ocurra en los próximos meses, pero por ley no se puede vender a granel. Tú no puedes reutilizar tu envase de jabón, por ejemplo. Mira. Y ese es el segundo. Y el número uno, pero es que por lejos, tiene que ver con los bebestibles. Tiene que ver con las bebidas, con los jugos, con las aguas, con las leches, etc. O sea, piensa la cantidad de líquidos que tomas al día y la cantidad de detergentes o champú que consumes al día. Es de locos. Entonces tenemos esa categoría pendiente y lanzamos literalmente la semana pasada una solución para que particularmente en universidades estudiantes recarguen su envase. En vez de comprar una lata desechable, que recarguen un envase, pagando con su envase inteligente con chip. Estamos partiendo de alguna universidad en la región metropolitana. La idea es salir obviamente fuera de Santiago. Y aquí estamos atacando el gran problema. El corazón. El corazón, porque hoy día para envases grandes están los retornables, que funcionan súper bien. Y de hecho Latinoamérica ha sido un ejemplo a nivel mundial de reutilización de envases, que irónicamente existe por un tema de ahorro, no por un tema medioambiental, pero hoy día es una muy buena solución. Y lo segundo tiene que ver con estos envases desechables pequeños, la lata, la botella de PET, de plástico. Seguimos conversando con José Manuel Moller, el fundador de Al Gramo, y que también ha revolucionado el mercado con Fracción, que en simple busca bajar los costos de los medicamentos, un tema que es altamente sensible en nuestro país, y me gustaría entender cómo nació ese proyecto y cómo hoy en la práctica ustedes pueden competir con las grandes farmacéuticas. Sí, Fracción surge, primero cabe aclarar que yo soy cofundador de Fracción, parte de hecho Fracción porque llega Javier Vega, quien viene de la industria del laboratorio farmacéutico. Familiar, entiendo, ¿no? Y me dice, ¿perdón? Es, digamos, de familia farmacéutica. Sí, de Concepción, de hecho, del laboratorio Pasteur. Y él llega a hablar conmigo, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que hacer un Al Gramo de remedios.
Y ahí qué buena reunión esa. Entonces, es una decisión sencilla. Y empezamos a ver un poco el mercado. Él me cuenta del que hay un problema de fraccionamiento. Primero, o sea, hoy día la gente cuando compra, por ejemplo, si tiene que tomar, no sé, un medicamento, 8 cápsulas, la caja viene de 30. Está ahí obligado a comprar el formato grande. Entonces hay una barrera de acceso. Le pregunto a nuestros auditores, ¿cuántas cajas de remedio tienen a medias por tratamientos que implicaban hay dos pastillas? Muchas menos pastillas de la que trae la caja. Y ese es un poco el origen. Y por eso se llama Fracción. De hecho, Fracción.cl es un e-commerce hoy día, una farmacia digital, que lo interesante es que llega a todo Chile. Tenemos dos focos. Uno de impacto social, llegar a comunas sin farmacia. Hoy día no sé si la gente sabe, pero hay más de 50 comunas en Chile que no tienen ningún tipo de farmacia, ni popular ni privada. Eso quiere decir que no pueden acceder. Qué increíble. Y en promedio son 3 veces más pobre que el habitante promedio de Chile. Entonces generalmente son zonas extremas. Por ejemplo, nuestra primera farmacia que abrimos fuera de Santiago fue en Cabo de Hornos, que es como lo más loco que voy a hacer con una farmacia, es ser la farmacia más austral del mundo, que podréis ponerle ese título. Y ahí tenemos un modelo donde la gente compra online y despachamos. En el caso de Cabo de Hornos, hicimos una colaboración con el municipio, entonces despachamos un día a la semana al mismo lugar a medicamentos crónicos. Entonces la gente, en vez de tener que cruzar o de tener que ir a otro lado, llega y paga el mismo precio puesto en Providencia, en Cabo de Hornos. Fantástico. ¿Es realmente más barato? Es muchísimo más barato. Y hay 2 motivos principales. Uno, porque hoy día el modelo tradicional de farmacia se basa, y no se han dado cuenta, en ser dueño de todas las esquinas de las grandes ciudades. Y ese costo claramente lo recuperan con los precios de los medicamentos. Entonces, al ser una farmacia digital, que es todo el negativo, donde no hay ningún local, solamente hay uno, obviamente todo ese ahorro se lo podemos pasar a los pacientes. Eso tiene que ver con uno. Y el segundo tiene que ver con la ley Senabast, una ley que se aprobó hace algunos años que permite comprarle al Estado los medicamentos a un precio mucho más reducido. De hecho, Fracción fue literalmente la primera farmacia que ofreció este convenio. Entonces hoy día los medicamentos bajaron entre un 70 y un 80%. Entiendo que además lo de fraccionar es reciente, ¿no? El fraccionamiento por ley se puede hacer desde el 2014, pero es voluntario. O sea, si tú vas a una farmacia de una cadena, decir, oye, quiero esto fraccionado, ellos tienen la opción de decirte no, y no lo hacen. Claro, viene la caja completita. Es una opción, más no una obligación. Y nosotros lo tomamos como obligación nuestra. Entonces tú puedes comprar fraccionado en fracción o comprar la caja completa. Entiendo que hay un ejemplo que es bien simbólico, ¿no? Y tiene que ver con un medicamento para el VIH. Sí, el PrEP. Y ese medicamento, por ejemplo, se vendía en las grandes cadenas, muchas veces, no sé, casi a 500.000 pesos. Este es un medicamento que se toma, es como, imagínate, como un condón químico, por decirlo de alguna manera, para evitar obviamente la transmisión del VIH. Y esto si se toma no hay ningún problema y de hecho se usa mundialmente, pero el problema es el costo. Y en el momento en que nosotros comenzamos, las grandes cadenas costaban 450.000 pesos, por ejemplo, y en nuestro caso costaba 150, donde buscamos tener el margen más bajo, y nos pasó algo súper interesante. Nos dimos cuenta de decir, mira, este medicamento cuesta 500.000 pesos. Nosotros lo podemos comprar, no me acuerdo ahora si el precio del momento, 130.000 pesos. ¿Quién define éticamente cuál es el precio a cobrar? Obviamente hay que cubrir costos, etcétera. Nosotros dijimos, bueno, si cobramos 20.000 pesos más en ese caso, funciona, nos deja un margen y funciona. Y yo decía, bueno, si 2 personas se ponen de acuerdo para partir una farmacia y tener un poco de capital de hacerlo, o sea, las cadenas pueden bajar muchísimo más los precios. Claro. O sea, no puede ser que alguien baje 70% de los precios de los medicamentos de un día para otro. O sea, yo creo que eso es una señal de que obviamente falta competitividad. Está demostrado, hubo casos de colusión, etcétera, pero hoy día sigue habiendo esa falta competitiva. O sea, no puede ser que una farmacia que partió hace 4 o 5 años sea competitiva con una cadena que lleva años y tenga inversión. Entonces, obviamente creemos que falta una irrupción en este mercado donde se necesita fracción, se necesitan muchos actores, porque el mercado es muy, muy grande. Y aquí hay cadenas que tienen tomadas las ciudades y obviamente son los que hoy día generan más acceso. Claro, no, y hay otra discusión respecto a lo que hablábamos, cómo en ciertos sectores cada esquina es una farmacia versus estas más de 50 comunas en el país que carecen de una. San Pedro, al lado de Melipilla, no tiene farmacia. En María Elena, en el norte, cerca de Antofagasta, tampoco tiene. Cabo de Hornos no tiene. Y no tiene ni siquiera popular. O sea, no es como que uno dice, bueno, el municipio podrá hacer algo. Hemos hablado con muchos alcaldes y alcaldesas que me dicen, yo tengo que elegir y gastar esa plata en educación o tener que armar una farmacia popular. O sea, no podemos tener que tener ese paradigma. Y esos hartos recursos, y muchas veces tienen desafíos de gestión, porque obviamente se escapa un poco del giro tradicional del municipio. O sea, en ese caso lo que hace Fracción muchas veces no solo es reducir el valor del medicamento, sino que un escalonante, que es que el medicamento exista. Sí. Poder acceder a él. En el ranking, si me preguntáis honestamente, los medicamentos deberán ser gratis para las personas. Esa es la primera definición. Segundo, obviamente el Estado deberá ser proveedor de esos medicamentos. Si eso ya no funciona por X motivo, ahí queremos que Fracción entre. O sea, mi negocio no es ojalá que la gente tome más medicamentos, al revés. Ojalá que tome lo mínimo, lo necesario y al menor precio posible. Si se lo da al Estado, genial. Si no, queremos hacer la alternativa más conveniente. ¿Cómo accedemos a Fracción? Fracción.cl. Es muy sencillo. En todo Chile. En todo Chile.
¿Y el proyecto Al Gramo? Al Gramo, depende. Nosotros estamos en algunas universidades lanzando, o sea, estamos entrando, partimos en la Católica, la del Desarrollo, vamos a entrar en la de la América, etcétera, en la RM, y ahí vamos a ir avisando a través de las redes sociales. Entonces, principalmente yo diría Instagram, que es algramo_CL. Perfecto. ¿Y si alguien quiere ir a comprar su kilo de lentejitas hoy día y que nos está escuchando? En los almacenes de barrio, es que estamos en 2.500 almacenes de barrio, entonces la escala es muy grande. Tienen que ser a través del Instagram. Y ahí nosotros compartimos, dicen, oye, soy de tal comuna, y avisamos en qué comuna está. Exactamente, en qué geolocalización se encuentra ese, digamos, dispensador. Está la RM abarcada completa, principalmente con formato retornable. Tenemos dispensadores en algunos supermercados y tenemos este formato de bebida en universidades. Oye, te quiero agradecer esta estimulante conversación de día lunes. José Manuel Moller, a la cabeza de Al Gramo y cofundador también de Fracción. Un abrazo para ti y mucha suerte en lo que se venga este 2023. Muchas gracias.